pueden comprobar en el Proverbio 15, el versículo 13, que dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Así que ya saben, no estén pensando tanto en cirugía plástica y busquen estar contentos y busquen estar alegres y busquen estar felices, ¿ok? Amén. Olvídense de eso. Entonces, vamos, hoy, antes que nada, le quiero dar las gracias a la hermana Silvia porque por este evento es precioso lo que ha hecho, ese esfuerzo. Y si no lo han hecho, les recomiendo que lean ese último versículo que aparece aquí. Lee la Biblia para ser sabio, cree en ella para ser salvo y practícala para ser santo. Así que yo creo que si vivimos basado en ese proverbio, vamos a pasar muy bien, nos va a ir muy bien en esta vida. Hoy quiero compartir con ustedes en Mateos el capítulo 14, los versículos 28 al 31. Mateos capítulo 14, los versículos 28 al 31. Esa es la narrativa de cuando Pedro, el Señor lo invitó a caminar sobre el agua, porque el Señor estaba caminando sobre el agua y Pedro le pidió que él también quería ir hacia él. Y bueno, el resto lo leemos después. Capítulo 14, versículos 28 al 31. Déjenme darle una idea de lo que estaba sucediendo. Jesús está caminando sobre el agua y va hacia la barca donde están los discípulos. Y Pedro lo ve. Pedro ve que Jesús viene. No solo Pedro, sino todos los discípulos. Pero como Pedro siempre era el más aventado, Pedro siempre era el que estaba más dispuesto a actuar. Entonces era... Gracias. No te vayas de aquí para poder seguir. Es que yo estoy acostumbrado a hacer lo que ella me dice y entonces necesito saber. Cada vez que me trajo ella me está. Entonces, hermanos, vamos a leer lo que sucede. Dice el versículo 28 comienzo y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse dando voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, para ponernos en contexto, quiero hacer una aclaración. Miren, a veces nosotros juzgamos precipitadamente a los demás hermanos porque actúan de una manera o de otra. Pero fíjense bien, Pedro en este momento, él no tenía la misma información que nosotros tenemos hoy en día. Pedro no tenía una Biblia para él poder leer. Jesús no había muerto en la cruz. Jesús no había... ¿cómo se dice? Resucitado. Entonces Pedro tenía más razón que la que tenemos nosotros hoy en día para dudar, porque Pedro estaba comenzando su ministerio. Jesús lo estaba entrenando. Pedro no era tan conocedor del plan de salvación de Jesús como lo somos nosotros hoy en día. Así que cuando nosotros juzgamos a Pedro por haberle fallado la fe, estamos cometiendo una injusticia, porque Pedro en ese momento no tenía conocimiento del plan de salvación de Jesús. Pedro estaba comenzando en el cristianismo. Pedro estaba comenzando
a aprender de Jesús. Y precisamente esta es la lección que Jesús le quiso dar a Pedro. Y esa lección nos sirve a nosotros, nos sirve mucho a nosotros, porque mire, hay muchas cosas ahí interesantes. Perdón, por ejemplo, el Señor, si eres tú. Primeramente Pedro no sabía que era el Señor. El Señor estaba delante de él y él no se dio cuenta de quién estaba delante de él. A nosotros en nuestra vida de cristianos nos sucede eso constantemente. El Señor está delante de nosotros y nosotros, como estamos entretenidos en otras cosas y estamos ocupados en otras cosas y nuestra mente quiere o puede creer otras cosas, no nos damos cuenta de que es el Señor el que está delante de nosotros. Entonces, lo primero que aprendemos en este versículo es que Señor, si eres tú. Así que Pedro dudaba de que fuera el Señor el que estaba delante de él, y el Señor estaba caminando sobre las aguas. Pedro pensó que a lo mejor era un fantasma, ¿verdad? Sí. Y le dice, si eres tú, yo quiero, como él dice, yo quiero ir a donde tú estás. Si eres tú, yo quiero ir a donde tú estás. Eso es lo que nosotros decimos constantemente. Si eres tú, Señor, queremos ir a donde tú estás. ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ven. Y cuando el Señor te dice ven, ¿qué te pasa? Cuando el Señor te dice ven, ¿qué tú haces? ¿Cuál es tu reacción? La misma que tiene Pedro aquí, que cuando comenzó el viento y que dice aquí que tenía miedo, tuvo miedo, porque cuando el Señor te dice ven y tú tienes miedo, ¿qué es lo que pasa? Tu fe te está fallando, te está faltando, no estás ejerciendo esa fe que es necesaria para nuestra salvación. Cuando Pedro vio las circunstancias alrededor de él y perdió de vista al Señor, comenzó a hundirse, ¿verdad? Y el Señor le había dicho, ven, porque el Señor te dice a ti, ven. Cuando tú vas a Él, tú quieres ir a Él te dice, ven. ¿Y qué es lo que te obliga o qué es lo que te dificulta el ir a ver al Señor? Ir hacia el Señor. Lo que te dificulta es que tú quitas tu vista del Señor. Tú comienzas a mirar a otros lugares, comienzas a ver otras circunstancias, comienzas a ver otros dioses, comienzas a ver otras cosas, tu atención no está puesta en Él. Y por eso es que a veces se hace tan dificultoso el camino, porque nos falla la fe. Eso fue lo que le sucedió a Pedro, le falló la fe. Y entonces Jesús dice en el versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Qué triste va a ser si un día estamos frente al Señor y Él nos dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudasteis? Porque a Pedro se le entiende por lo que ya le dije anteriormente. Pedro en este momento, Pedro no sabía, no tenía la información de quién era el Señor. Pedro apenas estaba comenzando. Estoy seguro de que Jesús provocó este episodio para enseñarlo, porque esa es una enseñanza práctica. Porque hasta ese momento ellos habían seguido al Señor y habían visto al Señor hacer milagros. Ellos habían visto al Señor hacer milagros, pero ellos no pensaban que este era el Hijo de Dios. Ellos se lo sospechaban solamente, como a veces nosotros como cristianos actuamos. Nosotros nos sospechamos que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros nos sospechamos que Jesús nos dio la salvación, nos redimió de todos nuestros pecados, nos dio la vida eterna, pero lo sospechamos, porque no actuamos con fe basado en ese conocimiento que tenemos nosotros. Porque hoy en día nosotros sabemos, por medio de la palabra, de que Jesús es el Señor. Nosotros sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos, que murió en la cruz para nuestra salvación y que está al lado del Padre, que es nuestro abogado.
y que es nuestro defensor. Nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios, que es lo que nosotros creemos, nos lo dice y nos lo explica claramente. Entonces, si nosotros no lo queremos entender y no lo queremos creer, no es por falta de información. Pero Pedro no tenía esa información que tenemos nosotros hoy en día. Por tanto, nuestra fe debe estar basada en lo que nos dice la palabra, lo que nos ha enseñado Dios a través de sus hombres, de sus apóstoles. Entonces, quiero llamar la atención a un versículo. Juan 14:6. En el mismo libro de Juan, el capítulo 14, el versículo 6. Se los leo. Dice Juan, capítulo 14, versículo 6, dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que eso está claro, ¿no? Clarísimo. ¿No? Clarísimo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense que él no dice el camino, la verdad y la vida, sino el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie, ¿verdad? Sino por mí. Entonces, nuevamente estamos ejercitando nuestra fe. Tenemos que ejercitar nuestra fe porque nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, él no deja duda ninguna en ese versículo de cómo llegar al Padre. Nada, ninguna. Nosotros a veces tenemos un cuadrito, una imagen, una estampita, hacemos cositas así que nos distraen. Yo veo mucha gente que tienen colgado en sus carros a un santo, porque ese es el que lo va a guiar o lo va a ayudar a llegar al camino. Un santo. Entonces, yo digo para dentro de mí, digo, Señor, esas personas no conocen la palabra tuya. ¿Cómo es posible que nosotros, cuando leemos este versículo, todavía confiemos en otros dioses, en otros santos? En la palabra de Dios, hermanas y hermanos, en la palabra de Dios, si usted lee desde Mateo hasta Apocalipsis, en ningún lugar en la Biblia se le rinde culto a nadie más que a Jesús y a Dios y al Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Nadie más. Y estos señores son los evangelistas, los apóstoles, los que están escribiendo estos libros. Ellos fueron los que escribieron estos libros 50 y 60 años después de haber muerto Jesús en la cruz y de haber resucitado. Y ninguno de ellos, en ningún momento, en ninguna ocasión, le pidió a nadie más que a Dios y a Jesús. A ellos es que ellos se dirigían, a Dios en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener otros dioses? ¿Por qué nosotros vamos a adorar a otras entidades? ¿Por qué nosotros vamos a escuchar lo que nos dicen los hombres? No podemos seguir doctrina de hombres. Tenemos que abrir nuestro entendimiento y comprender que la palabra de Dios es nuestra guía. En Él es que tenemos que mantener la fe, ¿verdad? Entonces, les quiero decir algo más. Jesús dice que Él es el camino. Entonces, ese camino es el que debemos de seguir. ¿Para qué? Para llegar al Padre, para tener vida eterna. Ese es el camino. Él es el camino, Jesús. Entonces, si Él es el camino, en Él es que tenemos que tener puesta nuestra confianza. En Él es que tenemos que tener puesta nuestra vista. En Él es que tenemos que tener nosotros la verdadera y única confianza.